nuestro Dios, el Todopoderoso, a ti, Señor, al único que queremos conocer cada día más, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta el día de hoy. Y entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Queremos que toda distracción, Señor, se vaya en este momento y podamos poner nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor, en ti, nuestra mirada en ti, Señor. Queremos salir aprendiendo, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Somos discípulos tuyos, somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro guía, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Se pueden sentar, acomodar. Hoy vamos a hablar acerca de el título que le puse, sirviendo al prójimo, ¿sí? Si pueden buscar en sus Biblias Marcos 12, 28 al 31. Marcos 12, del 28 al 31. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Vino el escriba y le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien. En estos versículos dicen que debemos amar, sí, que hay dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces hoy vamos a hablar de este segundo mandamiento y el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿sí? Y el cual, como ejemplo Jesús, nosotros tenemos que seguir. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está al lado tuyo. Si tenés el hermano, decirle: vos sos mi prójimo. Vos sos mi prójimo, vos sos mi prójimo. Bien. Nuestra familia es nuestro prójimo, todo aquel que está cerca o próximo a nosotros, ¿sí? Es, ya sea conocido o desconocido, son nuestros prójimos. Ahora, ¿cómo demostramos ese amor? ¿Sí? El amar al prójimo significa servirle, demostrar interés, tener compasión por sus necesidades, ¿sí? Hebreos 13 habla de los deberes cristianos. Y el capítulo 16 dice que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y que esos son sacrificios agradables a Dios. Bien, la única forma de servir a Dios en esta tierra es sirviendo al prójimo, ¿sí? Jesús nos dejó la regla de oro que está en Mateo 7:12. Dice Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, en estas simples palabritas que dijo el Señor se resume todo, la ley y los profetas, ¿sí? Y que nosotros tratemos a los demás, al prójimo, como quisiéramos que nos tratasen a nosotros, no significa que eso va a hacer que la gente nos trate igual, ¿sí? Por ahí nosotros vamos a tratarlo bien a la otra persona, pero la otra persona tiene heridas en su vida, tiene se despertó con el pie izquierdo, tiene problemas en su casa, cosas que nosotros no sabemos, y nosotros le tratamos bien y a lo mejor esa persona nos
intenta lastimar, ¿sí? Igual nosotros, a pesar de eso, debemos seguir insistiendo en cumplir la regla de oro. Bien, ahora vamos a Marcos 10:45. Vamos a ver qué decía Jesús con respecto al servicio. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, entonces vamos a ver ahora estas palabras en acción, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de Jesús, ¿sí? Que él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, ¿sí? Y para dar la vida en rescate por muchos. Bien, en primer lugar, el ejemplo, Jesús es un ejemplo para nosotros porque fue una persona accesible y sigue siendo una persona accesible. Vamos a Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bien, lo que caracterizaba a Jesús era que él tenía compasión, ¿sí? Por la necesidad de todos aquellos que venían a él, ¿sí? Ya sean necesidades físicas o espirituales, él estaba ahí siempre dispuesto para ayudarnos. Hace unos años atrás estaba hablando con un hermano y comentábamos el tema de un pastor que decían, no me vayan a tocar, no, porque yo soy el ungido de Dios, no vayan a tocar al ungido de Dios, ¿sí? Y acá podemos ver en un contraste, ¿sí? Lo que mostraba Jesús, que él era una persona accesible, que venía la gente y él estaba dispuesto a ayudarlos. Vamos a Marcos 5:24 al 30. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces acá podemos ver en este ejemplo, uno de tantos, ¿sí? Porque a lo largo de los evangelios se ve que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente, ¿sí? Entonces podemos ver el contraste entre este pastor que decía, no me vayan a tocar porque soy el ungido de Dios, y el ejemplo que Jesús nos dejó de que él era una persona accesible. ¿Bien? Ahora, el mundo está lleno de personas egoístas, pero nosotros, los siervos de Dios, somos diferentes, ¿sí? En segundo lugar, Jesús fue un ejemplo para nosotros porque puso sus necesidades, ¿sí? En un segundo plano y dejó las necesidades de los demás, ¿sí? Por encima de las suyas. Vamos a Lucas 6:17 al 19. Lucas 6:17 al 19. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén
y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bien, acá podemos ver que Jesús prestaba atención, ¿sí?, a las necesidades de los demás. Y muchas veces él estaba cansado, muchas veces él dejaba así su tiempo de comer y demás por atender a la gente. Y ahora podemos ver que en el mundo de hoy muchos de los problemas provienen del individualismo, del egocentrismo y del egoísmo, ¿sí? Y vamos a ver ahora ejemplos actuales del servicio al prójimo que podemos ver a lo largo, ¿sí?, de nuestra vida, como por ejemplo una madre que busca la manera de satisfacer la necesidad de sus hijos. Y por ahí, cuando se cansa, ya no tiene más fuerzas, con tan solo una sonrisa o un beso o un te amo mamá de sus niños, ya es suficiente para que ella pueda continuar. También los jóvenes que ayudan a los ancianos sin ningún tipo de reconocimiento y que, a pesar de que no están por ahí diciendo, miren, yo ayudé a tal ancianito, ayudé a tal abuelito, sino que simplemente ellos calladitos ya están satisfechos en sus corazones, ¿sí? Los vecinos que apenas tienen lo necesario muchas veces, y viene otra persona que no tiene y pide, y ellos dan de corazón, ¿sí?, sin sentirse mal, sino simplemente dar alegremente, como hablábamos hoy. También orar por los hermanos, ¿sí? Conocí a una persona que me decía, yo puedo sentir, realmente me siento contenida en la iglesia donde ella va, y puedo sentir que los hermanos oran por mí. Y en esos momentos, cuando esta persona se siente mal, se siente triste, decaída, ella siente ese abrazo familiar de la iglesia que está. Y la verdad que eso es hermoso, ¿sí? Y también conocí a otra persona que, aparte de ayudar en su familia, se va y ayuda a un vecino, ¿sí?, que necesita, que tiene problemas. Entonces, son ejemplos de la vida cotidiana que nos ayudan a cumplir eso que Jesús nos dejó, ¿sí?, el amor al prójimo. Somos siervos de nuestro prójimo y debemos considerar el servicio como un privilegio y hacerlo con gozo. ¿Bien? En tercer lugar, Jesús fue un ejemplo para nosotros porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien. El cuidar de las necesidades de los demás siempre requerirá un costo, un sacrificio de tiempo, dinero, energía, de reputación o privacidad también. Jesús se sacrificó por vos, por mí, por los que están viendo a través del vivo, por cada uno de nosotros, ¿sí? Muchas veces vamos a sentir que somos humillados y atacados. Lucas 10:3 dice, yo lo envío como corderos en medio de lobos. Y Juan 16:33 dice que vamos a sufrir aflicciones, ¿sí?
El servir a los demás no va a ser fácil, ¿sí? El mundo no es un jardín, ¿sí? Es un lugar oscuro. Pero aún así tenemos la promesa que dice que Jesucristo ya venció al mundo. Amén. Para tener en cuenta, Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, para tener en cuenta entonces, mientras cuidamos de las necesidades de los demás, Dios está teniendo un cuidado especial para nosotros, ¿sí? Y tenemos que recordar también que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Padre. ¿Amén? Tenemos promesas que Dios quiere que se cumplan en nosotros. ¿Bien? Entonces, para repasar un poquito, amar al prójimo significa servirle, demostrar interés y tener compasión por sus necesidades. La única forma de servir a Dios es sirviendo al prójimo, ¿sí? Recordemos la regla de oro y lo que Jesús dijo: yo no vine para ser servido, para ser servido, sino para servir y para entregar la vida por el rescate por muchos. Jesús fue un ejemplo porque era una persona y es una persona accesible. Fue un ejemplo porque puso sus necesidades en segundo lugar y puso las necesidades de los demás primero. También fue un ejemplo y es un ejemplo porque se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Bien, unas preguntas para reflexionar cada uno. ¿Soy una persona accesible? ¿Pongo excusas cuando se trata del servicio a Dios o al prójimo? ¿Estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar a otros? Muchas veces vamos a tener situaciones en las que vamos a tener que elegir entre nuestra comodidad, entre nosotros, y en la ayuda al prójimo, ¿sí? Y va a haber ahí una lucha, pero recordemos Filipenses 2:13, que dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven? Siguiendo el ejemplo de Jesús, cumplamos el segundo gran mandamiento y seamos siervos fieles de nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Nos ponemos de pie. Oramos. Señor, te entregamos, Señor, nuestras vidas una vez más a ti. Gracias por esta palabra, gracias, Señor, por el ejemplo que nos has dejado a través de Jesucristo. Señor, que se ha entregado a sí mismo por cada uno de nosotros. Ha muerto y ha resucitado, Señor, por medio de Él tenemos una fe y una esperanza viva. Gracias, Señor. Queremos cumplir, Señor, con los dos grandes mandamientos: amarte a ti por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Demostrarle, Señor, al prójimo el amor que tú nos has entregado, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, porque no es fácil, Señor, dejar nuestra comodidad. A veces tampoco es fácil pensar en los demás. Señor, perdónanos si en nosotros hemos tenido, Señor, ese individualismo, egoísmo, egocentrismo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mejorar, papá. Ayúdanos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Que cada necesidad, Señor, sea ese impulso para servirte a ti, Señor. Padre Santo,
el nombre de Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos tener, Señor, esa guía, esa dirección, Señor. Padre Santo, te damos la gloria, la honra, todo el reconocimiento a ti. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Señor, nuestro amo. Y a ti, Señor, solamente a ti queremos servir. Te amamos, papá, te amamos. Y amamos a nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, todo, Señor, es para ti, para nuestro Dios y Padre celestial.